Recorriendo el municipio Playa en La Habana, Cuba, sean bienvenidos a Santa Fe. Dozers, después de mucho, pero mucho tiempo, estamos visitando nuevamente el municipio de Playa. Vamos a hacer un pequeño recorrido por uno de los tantos barrios, una de las tantas zonas del municipio, que es Santa Fe. Y para ello, estamos con un anfitrión que si quieren conocer a fondo sobre esta zona de Playa, tienen que ver sus videos y conocer más. Aquí tengo a Víctor G. Bueno, muchas gracias por traerme aquí a tu canal, encantado. Un saludo para todos los seguidores de Yonix. Y nada, pues como decía Johnny, vamos a estar dando hoy un tour por acá, por la zona de Santa Fe, un barrio donde yo me crié prácticamente. Exacto. Ya llevo más de 11 años viviendo acá. Me estás contando que ahora mismo estamos caminando por lo que se puede decir que es la parte más residencial de Santa Fe. Santa Fe se divide en tres partes principales. Ajá. La primera es el reparto, que es esta donde estamos, que es como la zona de más nivel. Luego está el Roble, o sea, cuando termina el reparto, de la avenida hacia arriba está el Roble. Ahí te puedes encontrar un poquito más adelante de lo que vendría siendo el Ingenio Taoro. Tuvo una historia importante ahí. Y tiene una leyenda también de que por las noches se escuchan gritos y eso. De la avenida hacia abajo, buscando la playa, puedes encontrar la parte del bajo, que es la zona como, bueno, ya lo dice el bajo. Sí, es la parte más baja de Santa Fe, que también se inunda y tiene el ambiente bastante complicado. Aunque decir que esta sea la zona residencial es como un poco contradictorio, porque hay partes que ves un basurero, que es una casa desbaratada, pero bueno, hay partes como estamos pasando ahora que ven como que las casas más arregladas. Ahora mismo estamos caminando por lo que se puede decir como la avenida principal del barrio. Sí. Esta es la avenida séptima, que atraviesa el pueblo completo de Santa Fe y llega a Baracó, para el otro lado. De hecho, déjame decirte, tremendo trabajo pasé para llegar aquí. Este lugar de aquí, lo puedes mostrar. Sí. Era como un antiguo, vamos a decir que una tiendecita. Sí. En Ceucé, en su tiempo, que vendían cosas. Después pasó a Moneda Nacional y ahora mismo. Sí, algo parecido como un Ditú o como un Zipline. Y ya está cerrado por completo. Sí, ya, tú sabes, clausurado. Imagínense, me estoy moviendo literalmente de un extremo a otro de la ciudad. De San Miguel a La Habana me cobraron 150 pesos. Después tuve que coger otro taxi de ahí hasta el paradero de Playa, que me cobraron 200 pesos. Y del paradero hasta aquí, hasta Santa Fe, 150 pesos, porque es un taxi que te dicen, no, es el viaje completo. El viaje completo de esta zona es hasta Playa Baracoa. Si no pagas los 150 pesos, no te montas. Entonces, ¿en cuánto me salió la tirada hasta acá? En 500 pesos, gente. Y hoy domingo que el transporte está, vaya, no les puedo explicar. Ya aquí como que va cambiando la cosa. Ya están las casas que nosotros los youtubers cubanos definimos como de millonarios en Cuba. Marcan la diferencia con el contraste de otras casas que hay en la ciudad, que se están derrumbando, que se están cayendo, que los cubanos no tienen la posibilidad de construir porque los materiales de construcción están carísimos. Pero miren, este está muy colonial, ¿saben? Con su teja. De estas casas sí, por aquí son de personas que tienen buen nivel adquisitivo. Ajá, personas pudientes. Y también, ¿qué pasa? Bueno, muchos cubanos que se van al extranjero y luego regresan, vienen con dinero y compran casas ya que están deterioradas y le ponen un dinero de inversión por arriba para remodelarlas. Sí. Y es lo que pasa con muchas de las casas que están por aquí. Una casa que están comprando la cuadra entera. Sí, sí. Ya veo. Sale del lado de allá, es que ya carro de turismo. Sale por el lado de allá y ve todo eso allá atrás. O sea, le da prácticamente la cuadra entera de esa casa. Sí. Se está refiriendo a esta casa que ven aquí atrás porque, como pueden ver, el contraste está adelante con otras casas que no tienen nada que ver con eso. Esto es un negocio que pasó a ser particular ya. Ajá. De venta de cosas. Sí. Y por aquí una tienda donde recogen los productos normados. Sí, los normados por la libreta se cogen. Entonces aquí en plena playa, esto cuando venga el aceite o el pollo se debe poner lleno de gente. La cola le dan la vuelta. Sí, no me imagino. Miren, qué genial vivir en un barrio que tenga una playa a unos metros. Esta es playa La Puntilla. Esta es La Puntilla. En tres partes. Ajá. Anteriormente esta era la parte más bonita. Sí. Pero con el paso del tiempo, las inundaciones, filtraciones y demás, pues ya se ha vuelto casi como una cosa. Las tres son La Puntilla. Sí. Pero se divide en tres partes. Esta, la de las palmitas, que se caracteriza justamente por tener muchas palmitas. Sí. Y la tercera, que es como una playa ya más bonita. Sí. Que es lo que va quedando. Está de más decir
el descuidado de las playas, costas, toda la parte marítima de La Habana, que lo hemos cubierto ya en varios videos. Y esta parte de la puntilla no es la excepción, como pueden ver. Hay desechos, pomos, gomas, palos, mira para allá, hasta termopay aquí, es increíble. Pero bueno, ahora mismo lo que veo súper genial es poder vivir aquí en Santa Fe y tener una playa o una costa a unos metros o a unas cuadras de tu casa. Yo creo que en algún momento de niño yo vine a esta playa. Puede ser. Ya en esta parte, como pueden ver, hay gente que viene a tomarse su cerveza, hay gente que viene a pasar el rato, incluso no hay gente bañándose porque, como pueden ver, la marea está muy mala. Dejamos atrás como una casetica que es una MIPYME, que ahí están vendiendo cerveza, refrescos. Y esta es la tercera, que es la que más personas frecuentan. La primera no había nadie, la segunda como 3 gente, y aquí sí hay gente hasta bañándose. La que más bonita queda dentro de lo que cabe, porque ya puedes ver que está toda descuidada, llena de basura. Sí, no, definitivamente aquí hay gente bañándose, a pesar de que la marea no está muy buena hoy. Esto estaba muy bonito y ahora está descuidado. Sí, la suciedad, como siempre. Eso te iba a preguntar, ¿aquí había antes como especie de un malecón o algo así? Sí. Sí. Había un mini malecón. Como se pueden dar cuenta, hay como un muro así, como especie de un malecón, que seguro en algún momento funcionó. Pero ahora lo que quedan es restos de piedra que acompañan a que eso sea literalmente una costa. ¿Esto qué podría haber sido? Esto era como un castillo. Ajá, sí, eso que te iba a decir, tiene como pinta así de ruina de castillo. Un pequeño castillo y adelante estaba el edificio. Alucinante esta casa de renta, miren. Hasta sistema alumbrado. Pero wow. Las personas les gusta bañarse en el puente, lo que le dicen. Tienen estas piedrecitas. Sí, claro, está como más cómodo. Sí. El agua pero igual. No es tan profunda. Ahora mismo el puente porque vamos a pasar tremendo peligro. No, pero yo tuve que pasar por uno como aquel. Este todavía está bueno. Bueno, miren la gente cómo se bañan ahí. Sí, como tiene como parte de la destrucción de todos los muros, entonces se pueden dar cuenta qué clase de peligro es. Vaya, me caigo aquí y ya, adiós Johnny. Bueno. Porque antes esto, mira. Entonces lo pusieron. Sí. Déjame decirte que a pesar de que sea un lugar abandonado, veo que mucha gente lo frecuenta. Vaya, hoy domingo, que hace tremendo calor y tienes la playa cerca. A las personas les gusta bañarse alrededor de todo lo que es esta pequeña bahía y también en el puente. Hay una persona que vive adentro del casino. Bueno, hay gente adentro. Sí. Y muchas personas también vienen por la noche a hacer cosas indebidas en esta zona. Cosas prohibidas. Sí. Entonces este vendría siendo el casino. Si encuentro una foto voy a estarla poniendo aquí en pantalla. Este es el casino. Ajá. Casino que era de 2 pisos. Sí. Solamente ya queda bien. Ajá. Recibían vacaciones desde Estados Unidos o de México. Venían directo para acá con droga, prostitución. Practicaban todo tipo de juegos ilícitos. Esto fue en la época de Batista, fue cuando más auge tuvo. Si hay gente viviendo ahí, es como un asentamiento que crearon la gente ahí, ¿no? Hay una sola persona que yo me sé. Algo tiene que ser eso, claro. Vuelva con otro de nuevo arriba para que lo vuelva a explotar. Buenas. Bueno. Pero claro, eso no es eso. Y acondicionaron eso y están viviendo ahí en esa puerta que está abierta. Todo esto sí está abandonado. Pasamos por esta zona de Santa Fe, no podíamos dejar de pasar por el asentamiento, la comunidad pesquera que tiene el barrio. Y esto me recuerda mucho a Playa Cajillo porque literalmente es así, con sus barquitos. Solo que aquí me estaba contando Víctor que hay gente viviendo también. Los puentecitos estos no me inspiran mucha confianza. Y yo que peso 500 libras,
en algún momento. Pero bueno, todo sea por el video. Porque miren, esto literalmente es un peligro. No vayan viendo ahí los botecitos. No vayan aquí como casitas de palo. Que esto si le coge un ciclón, por Dios. Mira, ahí va entrando uno en una mesa. Sí, Ellos viven aquí y salen a pescar sí. en sus barquitos, que creo que muchos son particulares. Mira cómo hay cangrejos. Mira, No sé si lo puedan ver, hay 2 cangrejos ahí. ¿Dónde pescan ustedes? Ahí, cualquier lado. ¿Y se coge algo? Bueno. Entonces, como me estaba contando Víctor, ya a partir de ahí como que comenzamos a ver el contraste de todo lo que dejamos con las casas construidas recientemente por personas pudientes que invierten en esta zona y ustedes saben, tienen las mansiones que nosotros llamamos de millonarios en Cuba. Aquí mismo puedes apreciar el contraste. Exacto. Vea esa. Y ya del lado acá vas a empezar a ver todo lo que han construido. No, se ve. El contraste se ve, créanme. Y no solo en esta parte de la ciudad, también en La Habana Vieja, en Centro Habana, pero bueno. Es un poco, vamos a decirlo así, llamativo el hecho de que te encuentres una casa destruida y al lado te encuentres una casa completamente remodelada. Esta de aquí, por ejemplo. Ajá. Un sistema de alarma, sistema de seguridad. Se hizo recientemente de 2 plantas. Esto aquí era una farmacia. Sí. Esta esquina era una farmacia del estado. Y de repente, ¡boom! 3 plantas. Esta es una de las casas de renta más famosas aquí por dentro. No, y espérense, porque ustedes me han dicho en muchos videos el tema de que graba bien las calles, que si los baches, sí, a ver. Esto a pesar de que sea algo residencial, miren, el pavimento tiene sus bachecitos. Esto es un círculo social, ¿no? Casa de renta, ¿eh? Ah, una casa de renta, parece un círculo social, brother. Y al lado de la casa de renta, una casa de madera. Es un gran contraste, sinceramente. La terraza de Chaplin, una heladería que está en el 2.º piso. Que bueno, es una de las únicas opciones que tiene aquí el pueblo de Santa Fe para venir a Sí, a me he dado cuenta compartir. que he visto Porque no hay pocos casi negocios, pocos cafeterías. lugares para compartir heladería. Esta es la única que hay. Sí, sin duda esta es la cuadra de las casas de renta de Santa Fe, porque qué cantidad. Y todo, mira, Sí. y ahí son 2 casas. Todas las que vean así, súper grandes, son casas de renta, indiscutiblemente. Se le llama el Parque de las Madres. Homenaje a las Sí. madres, comúnmente conocido como el Parque de las Madres. Sí. Todos los jóvenes por la noche acostumbran a venir acá a reunirse, poner música, están en estas zonas de acá, partiendo. Es como el punto fijo así, de algún lugar. Sí, en un punto específico. como de reunión que los jóvenes vienen a compartir un rato y eso. Y esto que tienes aquí en la esquina se le conoce como el Pistolero, que era del estado y ahora pasó a ser particular, que ya ves todas Mi las pyme, cosas. mi pyme. Exacto. 24 horas, se le dice la vieja confiable, ya cuando no te queda nada abierto, Exacto. tú vienes aquí y ahí puedes encontrar refrescos, Exacto. todo tipo de cosas. Me dijeron mucho que pusiera las direcciones de las MIPYME. ¿Dónde viene quedando esta por si alguien está cerca aquí? Primera y 296. Aquí tienen esta MIPYME. En el otro video no era el objetivo decir las direcciones de las que visitamos. De esta manera ponemos punto final a la entrega del día de hoy. Me encantó estar nuevamente en este municipio de Playa creando contenido para ustedes. Y qué mejor forma de hacerlo con un buen conocedor de Santa Fe como Víctor. Así que los invito a que chequen su link de su canal ahí abajo en la descripción para que conozcan más a fondo sobre la barriada de Santa Fe. Muchas gracias por invitarme al canal. Yo encantado de darte un paseo por acá, por mi barrio. Chequen el link, como dice Johnny, por allá abajo. Y gracias por ver el video. Entonces nada, mi gente linda, muchas gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en unos días o en unas horas quizás con un nuevo video, así que estén atentos al canal. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.